Hola, bienvenidos de nuevo al LAMRIM. ¿Qué le pasa a esta chica? ¿Por qué está tan malhumorada? Bien, vamos a hablar sobre eso. Aquí vamos. Significa difícil de generar. ¿Y adivinen lo que significa, chicos? Esa mujer. ¿En qué estamos? Estamos en compasión. Generar responsabilidad. Bueno, no llegamos ahí todavía, pero está bien. Entonces, si hay gente en tu vida con la que tienes muchos problemas para sentir empatía con ellos, son tan molestos que dices, sé que estás sufriendo, pero realmente no me importa porque eres muy molesto. Así que si hay personas difíciles en tu vida con las cuales sentir empatía, entonces es un modismo difícil. Tiene muchos significados diferentes, pero significa, tómalos como un grupo de enfoque separado. Toma a todos los imbéciles en tu vida, velos como un grupo separado y enfócate en ellos. Significa, apártalos de tu vida. A toda la gente difícil, ponlos en un grupo especial y trata de tener empatía por ellos. Trabaja en tu empatía por ellos. Aquí significa Brahma como Dios mundano, como Superman o Iron Man o la Mujer Maravilla. Pero el punto es que si son gente que sí son gente poderosa, como políticos poderosos, con quienes tienes dificultad para sentir compasión, porque son tan poco amables o son personas muy groseras. Y si sientes dificultad, si tienes dificultades para sentir empatía por ellos, entonces regresa a las secciones bajas del LAMRIM. Personas de capacidad media. Piensa, bueno, también están en el cuerpo, su cuerpo también duele, también tienen problemas con sus relaciones, también tienen problemas financieros. La mitad de la gente rica en el mundo está en la quiebra. Confía en mí, están viviendo en enormes deudas y están nerviosos. Y tienen problemas familiares, tienen problemas de salud. Sin duda tienen problemas de salud mental. Intenta sentir un poco de empatía por esas personas difíciles en tu vida. ¿Tienes problemas para sentir compasión por ellos? Entonces intenta regresar al LAMRIM medio y piensa en los sufrimientos que se supone que teníamos que pensar acerca de nosotros y aplícalos con estas personas. Este se ha sido muy útil a lo largo de esta sección. Esta sección de LAMRIM en el proceso de 7 pasos para lograr bodhicitta o la visión del bodhisattva. ¿Qué es Tim? Sí, ¿cómo sabes cuando lo tienes? Y eso es muy útil. ¿Cómo sabes cuando alcanzas la compasión y puedes seguir hasta hacerte responsable? ¿Cómo sabes cuando llegaste al número 5? Y debido a que es muy difícil cuantificar las emociones, es muy difícil decir, bien, Tim, ahora tienes amor. No tuviste amor ayer, pero lo tienes hoy. Es muy difícil poner un número. Entonces, ¿cómo se le pone un número a la compasión? Seni. Cuando tienes esta emoción, como una madre intentando desayunar mientras su hijo está en el hospital recuperándose de un accidente de automóvil en el que casi muere. Así que imagina que eres una mamá. Aquí hay una foto. Eres una madre. Tu hijo tuvo un accidente de automóvil. El chico está en el hospital luchando por su vida. Y tú estás desayunando, estás sentada, tomando café. Por cierto, ella se ve demasiado feliz, lo siento. Debería haber encontrado una más. Como sea, el único hijo de esta señora casi muere en un accidente de carro y el chico está en el hospital, luchando por su vida y ella está tomando café. Pero en verdad, ¿qué está haciendo?
Solo está pensando en su hijo. Su mente solo está completamente obsesionada con su hijo. Ok, tiene que comer, tiene que tomar algo. Lo hace. Los padres de los niños que están muriendo aún desayunan, pero durante el desayuno puedes apostar a que no están pensando en el desayuno. Así que cuando llegas a este punto, significa mientras estás desayunando, comiendo y tomando, y sigues teniendo pensamientos de empatía por todas las demás personas en el mundo que están con los mismos problemas al mismo tiempo, cuando llegas a este punto, entonces tienes compasión. Cuando ni siquiera puedes durante el desayuno, no puedes comerte un croissant sin estar un poquito distraído por toda la gente que está muriendo esta mañana. Entonces tienes compasión. Entonces la tienes. Tanta como la tendría una madre por su único hijo, que está en el hospital luchando por su vida. En ese momento, y bueno, esa es una experiencia muy alta, es tener una expectativa muy elevada. Eso es un elevado. Muy bien. Ahora va a hablar de dos tipos de compasión y dos tipos de amor. Bueno, justo estábamos luchando con saber cuál es la diferencia entre amor y compasión. Básicamente, el amor es el deseo de que la gente tenga felicidad y compasión es el deseo de que la gente no tenga sufrimiento. Y hay un debate sobre el cual debería estar primero. Y para ayudarnos con este debate, Pabongka Rinpoche va a dividir amor en dos tipos y va a dividir la compasión en dos tipos. Y este no es uno de esos soncapianos Gelugpa. Solo les gusta hacer divisiones y más esquemas. En realidad no es eso. Es que mientras más sutilezas aprendas sobre la compasión, más fácil será para que la desarrolles. Si aprendes distintos colores de compasión, entonces serás más capaz de dominar la compasión. Así que vamos a hablar de dos tipos de compasión. El primero es que significa que quieres sacar a la gente del fuego. La gente cayó en el fuego y estás obsesionado con sacarlos del fuego. Estás obsesionado con sacarlos del sufrimiento. Ese es el primero. El segundo sabor de la compasión es, y por cierto, dice él, que los no bodhisattvas tienen este primer tipo de compasión. Así que la gente que no logró la visión de bodhisattva aún, como la gente del camino menor, Budas autodidactas y los oyentes todavía tienen la motivación de que no les gusta ver sufrir a la gente. Esa es la parte de toda la práctica budista. No tienes que ser un bodhisattva para estar preocupado por el sufrimiento de otras personas. Pero el segundo, por cierto, una prenasal fuerte tradicionalmente aquí. Repiten. En realidad es kyop-du. Pero hay una tradición para pronunciarlo. Significa que quieres proteger a esa persona. Así que hay una ligera diferencia en el acento. El primero solo quiere sacarlos del fuego. El segundo es saltar frente al fuego y, sí, protegerlos del fuego. Es una pequeña diferencia, ¿verdad? El primero no tiene que ser un bodhisattva para tenerlo. El segundo da paso a tener la visión del bodhisattva, bodhicitta. Así que, si tienes este gran deseo de envolverlos en tus brazos, además de sacarlos del fuego, y quieres protegerlos del fuego y supuestamente incluso a tu propia costa, tal vez tú mismo tomas un poco de dolor, ese es un tipo superior de compasión. Y solo la gente del camino de Bodhisattva tiene eso. Esto es exclusivo del Gran Camino. Por lo tanto, estamos trabajando para llegar al segundo. Eso dice, significa el segundo. Estamos trabajando en el segundo. Ahí preparé una foto de... Estaba pensando en un paraguas. Esta idea de tomar refugio o esta idea de refugiarse
Creo que los paraguas son buenas metáforas de tomar refugio. Está lloviendo y no solo quieres sacar a tu propio hijo de la lluvia, sino que también tienes un paraguas listo para ellos. Es una cosa diferente. Estás listo para mantenerlos secos, no solo para sacarlos de la humedad. Esta es la motivación del Bodhisattva. Mira, el segundo es más difícil, porque empieza a fundirse con tomar responsabilidad por estas personas, si tienes el paraguas. Puedes sentir cómo está llevándonos al siguiente paso en el desarrollo de bodhicitta. Está diciendo que deberías tener el paraguas listo. ¿Y qué vas a decir después? Entonces tú deberías, Laksam. Entonces tú deberías asumir la responsabilidad. Yo cargo un paraguas en mi mochila, ¿bien? ¿Por qué pesa tanto esa mochila? Tengo un paraguas ahí, solía tenerlo. Lo cargué por años en Arizona y no llueve en Arizona. Y luego fuimos a ver a la gente de Google para hablar de tradiciones de tibetano. Y llovió y lo saqué y dije, ¡yay! Scott y Orit estaban conmigo y Scott no estaba tan seco, pero Orit y yo estábamos secos. Pero ya sabes, estás preparado. Muy bien. Significa que si has experimentado cierto tipo de enfermedad, dolencia, si has tenido una enfermedad grave, como cuando estudiaba en India, me dio, ¿cómo se llama? Hepatitis, sí. Estuve en cama durante un mes y no pude salir de la cama durante un mes. Me recuperé. Existe una medicina tibetana, por cierto, y me recuperé bien. Pero después de eso tuve un lugar especial en mi corazón para las personas que tienen hepatitis. Entonces, cada vez que escuché que alguien tenía hepatitis, yo sé cómo, sí lo sé, hombre, he pasado por eso. ¿Sabes? A mí me dio eso. Sé cómo se siente estar en cama durante un mes. Sé cómo se siente. Así que hay una especie de súper empatía. Él dice aquí, si has experimentado una enfermedad grave tú mismo, si ves a otra persona con esa misma enfermedad, tomando tu experiencia personal previa como base, eres capaz de sentir compasión. Si puedes relacionarte con algo que padeciste antes, eres más compasivo con la gente que tiene la misma enfermedad. Por lo tanto, si has hecho los primeros 10 años del Lam-Rim correctamente y durante los pasos de la persona de menor capacidad y de la persona de capacidad media, trabajaste duro en comprender todo el sufrimiento que has tenido en tus muchas vidas, va a ser más fácil para ti que tengas compasión, porque ya estás pensando en todas las veces que tuviste estas enfermedades. Por lo tanto, las personas que llegan al Bodhisattva, ¿por qué no comenzamos el Lam-Rim en la sección del Bodhisattva? Porque primero tienes que enfermarte tú mismo. Primero tú tienes que pasar por esa misma enfermedad. Tienes que ser consciente, sensible a cómo has tenido todos esos problemas tú mismo en los reinos inferiores, como tus matrimonios anteriores, etcétera, etcétera. Si has pasado por todos esos sufrimientos, entonces llegas a la sección de Bodhisattva del Lam-Rim, estás listo para decir, a mí me dio eso antes, tuve esa enfermedad antes, yo pasé por lo mismo con mi ex esposa, lo entiendo, o ex marido. Y en ese sentido, estudiar el Lam-Rim es como poner ladrillos. Estudiar el Lam-Rim es muy similar a colocar hileras de ladrillos. Y puedes verlo aquí. Los niveles más bajos de ladrillo, donde el cemento ya se secó,
son los pasos del camino para personas de menor capacidad y los pasos del camino para personas de capacidad media, en donde pensamos mucho acerca de nuestros propios problemas. Y eso es como haber tenido hepatitis. Y cuando llegues a este nuevo nivel que está construyendo ahora, estás construyendo los niveles del Bodhisattva del Lamrim. Debido a que hiciste un muy buen trabajo en el nivel medio del Lamrim y en los niveles menores del Lamrim, tu casa de Bodhisattva va a ser mucho más fuerte. Ahora hablamos de dos tipos de compasión. Él dividió la compasión en una especie de compasión inferior, en la que solamente quieres sacar a la gente del fuego, y luego un tipo superior de compasión, donde quieres abrazarlos y protegerlos del fuego y sacarlos. Y ahora vamos a tener una distinción similar en Jampa, en amor. Así que hay dos tipos de amor que son como paralelos, y a esos dos tipos de compasión, y otra vez, no son patrañas, una nueva categoría para el texto o algo así, es que si vas más profundo, tu experiencia de amor y compasión puede ir más profundo. Así que aquí vamos. Hablamos del amor hermoso en el que te sientes atraído por la gente. Cuando estás cerca de la gente, te sientes como si alguien te acaba de dar $100,000 o algo así. Cada vez que una persona nueva entra en la habitación, con todas sus bolsas de problemas, tú dices, oh, wow, aquí hay otro con el que puedo practicar. Y sientes como si alguien te regalara una bolsa de diamantes o algo así, ya sabes, como, wow, aquí hay otro desastre de persona con la que puedo estar. Tengo mucha suerte. Eso se llama, significa que la persona entra en la habitación con su bolsa de problemas y sientes hambre por conocer a una nueva persona a la que puedas amar. Es genial. Ese es el primero. El segundo. Ese es cuando la persona entra en la habitación con todos sus problemas, te sientes atraído a ellos y quieres darles algo. Ese es un detalle adicional. ¿Quieres compartir algo con ellos o quieres hacerlos más felices? Sientes como si quisieras darles algo nuevo e increíble. Significa que ambos son amor. Ambos son amor. El primero donde solamente los ves hermosos y el segundo donde tienes este deseo abrumador de darles algo. Está bien, ambos son amor, entiendo. Hay un poco de chichedra sucediendo aquí. Vaya, ¿qué es eso? ¿Qué es chichedra? En un sentido general, aquí hay un uso coloquial que puedes usar más tarde para vacuidad. ¿Qué es chi? General. Sí, chi es como automóviles y cheddar es como Tesla. ¿Cuál de estos dos amores es los automóviles y cuál de estos dos amores es el Tesla? No olvides, el primero fue la persona entra en la habitación y ya estás fuertemente atraído por ellos porque puedes ayudarlos. Y luego, en el segundo, te mueres por darles algo. Repítelo. En los automóviles, sí, bien, sí. Ellos entrando a la habitación es chi, es automóviles. Y la función adicional que quieres darle algo es como cheddar. Esa es una forma especializada del amor general. Significa que hay algo de sabor en esta forma. Si hay un pequeño sabor así, si puedes ubicarlo, puedes profundizar en tu estudio del amor. Y yo diría que si puedes ser sensible al paralelo en los dos tipos de compasión es muy útil. Cuando hablamos del amor hermoso, que significa que alguien entra en la habitación y necesita algo,
te parece extremadamente atractivo. Cuando hablamos de este tipo de amor, estamos hablando del amor que era un resultado automático de ha sido mi madre, hizo esto por mí, quiero retribuirla. Entonces, eso debería desencadenar la primera clase de amor general, amor, chi, en el que estás atraído por la persona, que hay del tipo de Chedra. Y por cierto, ese amor general, en el que te sientes atraído a la gente, es el que necesitas para llegar al paso número 5. Supuestamente ese desencadena la compasión como uno de los 7 pasos en el desarrollo de bodhicitta. Así que, en el esquema de los 7 pasos, el primer tipo de amor, el amor general, el tipo general de amor, es importante como paso intermedio en el proceso. ¿Y qué hay del otro tipo de amor? ¿Cuál era el otro tipo de amor? ¿Quieres darles algo? Este se llama amor de quiero que se topen con la felicidad. Significa chocar. Es un nombre lindo. Significa que quieres darles algo. Ahora piensen en esto. Él dice que el amor general en el que ves a la gente hermosa porque te necesitan, siempre activa la compasión en el que quieres sacarlos del fuego. Pero la relación entre compasión y el amor que quiere darle algo a la gente puede ir en ambos sentidos. Ese es su punto. Podría ser que el querer darles algo te lleve a querer sacarlos del problema, o podría ser que querer sacarlos del problema te lleve a querer darles algo. Y él dice que esa es la diferencia y es un poco sutil. Y tengo que decir que es un gran placer. Quiero decir, ¿cuántos lugares en el mundo, en cuántos salones en el mundo en este momento la gente está discutiendo la compasión surgió primero o el amor vino primero? ¿Qué tipo de amor vino primero? ¿Y qué tipo de compasión vino antes? ¿Qué tipo de amor? Digo que somos tan afortunados de estar en un salón donde alguien está debatiendo cómo amar mejor a la gente. Estoy diciendo que estudiar el Lam-Rim es vivir con unas escrituras en una vida hermosa. Es una vida extraordinariamente hermosa. No estamos hablando de por cuál demócrata vas a votar o republicano. No estamos hablando de qué película de Netflix es mejor. Estamos hablando de qué tipo de amor debería intentar tener primero, Geshe-la. He oído que este podría ser mejor, pero creo que el otro podría. Tan solo tener la discusión es un honor. En el Gran Lam-Rim de Tsongkhapa, después de que practiques querer retribuirle a tu mamá, deberías ir directo al tipo de amor en donde quieres darle algo. Ese es el Lam-Rim. Esa es la posición de Tsongkhapa. Él dice, sí, pero algunas personas dicen que podrías cambiar el orden. Podrías hacer compasión primero. Si no sacas a una persona de problemas, ¿cómo puedes disfrutar de los dulces que le das? Así que hay una diferencia en los amores. Me gusta esta foto de... Siempre me pareció que era más fácil pensarlo de esta manera. Hay una escuela de pensamiento budista que dice, vamos, si el niño se cae de la bicicleta y se corta el brazo, tu primer trabajo es poner algo en su brazo. Y tu segundo trabajo es darle un caramelo. No le des un caramelo antes de arreglar su herida. Arregla el corte primero y después dale los dulces. La compasión debe venir antes que el amor, especialmente el amor que quiere dar dulces.
Significa que hay una tradición oral y va a contradecir al Lamrim Chenmo, el gran Lamrim. Él va a decir, mira, no hay una tradición que primero haz la compasión y luego haz lo del amor. ¿En dónde quieres darles algo? Puedes hacerlo de esa manera. Y eso te llevará naturalmente a asumir la responsabilidad por ellos. Por lo tanto, mi recomendación, dice Pabonka Rinpoche, vamos a centrarnos en esta sección en el tipo de amor en el que quieres darles algo. Quieres compartir algo con ellos. Porque esa es buena para entrar en responsabilidad. Pero él dijo que si quieres hacerlo como el Lamrim, el gran Lamrim de Tsongkhapa, podrías hacer amor antes que compasión. Significa que podrías combinarlos al mismo tiempo. Y eso estaría bien. Significa combinar. Piensen en ello. Piénsenlo un poco. Quiero decir que será beneficioso para ti espiritualmente si lo resuelves tú mismo. ¿Deberías preocuparte primero por el dolor que la gente tiene y luego preocuparte por su felicidad? ¿O deberías preocuparte por su felicidad primero y luego pensar en su dolor? ¿O hay una manera en que puedas mezclarlo? Probablemente todo es beneficioso espiritualmente. Estamos en el número 6. El sexto de los 7 pasos para alcanzar la visión del Bodhisattva. Paso número 1, date cuenta de que han sido tu madre. Número 2, piensa en todas las cosas buenas que hicieron por ti. Número 3, piensa acerca de retribuirles. Número 4, ten amor por ellos. Número 5, ten compasión por ellos. Y ahora, ¿qué significa? Tú asume la responsabilidad. Hay un presidente estadounidense, Harry Truman, 1950 y algo, y tenía un cartel en su escritorio que decía, hasta aquí llega la bola. Y ese cartel es muy famoso. Significa, todos los problemas vienen a mí y yo no los paso. Tienen que resolverse aquí y soy el último en la fila, soy el presidente. Surgen problemas, surgen y pasan a través del gobierno y llegan aquí. Y entonces yo entiendo que tengo la responsabilidad, soy la última persona que debe tomar decisiones y él dijo, acepto la responsabilidad, la asumo, entiendo. Entiendo que todos los problemas serios van a llegar a esta oficina y entonces ya no pueden salir. No pueden salir de esta oficina hacia otra persona. Tengo que elegir, tengo que tomar decisiones difíciles. Mira, a fin de cuentas, si alguien te dio a luz y te crió, entonces el problema de cuidar de ellos es tuyo. Y esta es una famosa. Con cada generación de humanos que alguna vez vivieron todos, tenemos que pensar, ¿quién va a cuidar de mi mamá cuando envejezca? Y al final hay una persona, eres tú. ¿Por qué? Porque es tu mamá, ¿entendido? Muy simple, pero aún muchos estadounidenses tienen problemas con eso. Tengo un comerciante de diamantes, amigo espiritual cercano, en la India, y él construyó una habitación para su padre en su departamento. Y le limpió el trasero a su padre por muchos años. El padre estaba senil, se sentaba en la cama y mi amigo lo llevaba todas las noches, limpiaba su popó cada noche y vivieron así durante años. Y construyeron esa habitación especial solo para él. Significa que la carga de cuidar a la mamá siempre debe caer en los hijos. Por lo tanto, la responsabilidad de la felicidad de todos y de detener el dolor de todos ha caído en nosotros, porque somos niños y ellos nuestra mamá, no lo olvides. Así que no trates de evitar tu responsabilidad natural.
Por lo tanto, me voy a arrastrar a mí mismo a la iluminación, construyendo la habitación extra en tu departamento. Significa, ¿cómo cuidar de tu madre? Tengo que llegar a la iluminación primero y entonces seré capaz de cuidar a mi mamá. Así es como cuidas de tu mamá. No te enfoques en alimentar y limpiar a tu mamá. Enfócate en llegar a la iluminación y entonces puedes realmente cuidar de tu mamá. No significa que no tienes que limpiar a tu mamá. Significa que al final tu motivación debe ser quiero llegar a la budeidad para así realmente poder ayudar a mi mamá porque ese es mi deber. Ese es mi deber natural. Significa que tomes una decisión, deja de ser indeciso, decídete. Mira, hemos estado yendo a través de todos estos pasos para Bolichita. Solo decide. Sí, ellos son mi mamá. Muy bien. Entonces tienes que cuidar de ella. ¿Cómo? Tienes que llegar a la budeidad tan rápido como puedas. Esa es tu responsabilidad de hijo y de hija. Y luego él explica el Laksam, que es muy interesante. Y busqué el sánscrito. Que significa tener un pensamiento superior. Aquí como Vipassana. Significa que un nivel más elevado de pensamientos es Adhyashaya. Y luego hace una broma a Pagonka Rinpoche, dice. Se supone que tiene que haber un tipo de proceso de pensamiento más elevado. ¿Más elevado que quién? ¿Pueden adivinar? ¿Por $50? Más elevado que los dos caminos inferiores. $50 para Tim. Jigme, $50 para el señor Tim. Oh no, ese es tu trabajo. Nos engañarán, dirán que no los ganaron. Sí, ganó 25 por budas autodidactas y 25 por oyentes. Él explica que Kla, en Laksam, que significa responsabilidad especial, y lo que quiere decir es más especial que un practicante no bodhisattva. Y nunca verás Laksam explicado así. Tienes que ser sensible de lo que está haciendo porque no lo anuncia. Muy bien. Me gusta llamarlo la majestuosidad de la responsabilidad. ¿Tengo una foto? Bueno, Gisela, ¿qué diablos? Se supone que tiene que ser una persona asumiendo la responsabilidad por toda una civilización. ¿Y tienes una mujer lanzando una botella en un bote de basura? Sí, ¿por qué? Ella asumió la responsabilidad del planeta de una manera personal y pequeña. Ella asumió la responsabilidad del planeta de una manera personal y pequeña. Solía beber mucha agua con gas. ¿De qué lugar? Fiji. Y mi amigo Pachi dijo, que Sheila, vamos, eso es tonto, ¿sabes? Estás robando agua de esta pequeña isla y la envían en un avión, en un jet, a través del cielo, quemando combustible todo el camino para traerlo a Sedona. Vamos, así que esta mujer tomó la responsabilidad y no le preguntó a nadie, no se lo anunció a nadie. Ella solo, me gusta pensar que ella recogió una botella de plástico en la calle y la puso en el bote de basura. Y a eso se llama gloriosa majestuosidad de la responsabilidad. Ella es una reina en este momento. Ella es más reina que esos tipos corriendo por Londres. ¿Entienden? Ella es más una reina. Ella está tratando la botella de plástico, tirando. Ella se inclinó y recogió la botella de plástico y la puso en la basura, porque está asumiendo el silencio anónimamente. Está asumiendo la responsabilidad. Significa que si ves a alguien caer de un barco
en el Océano Pacífico y estás en el barandal, así como en el Titanic, y tú dices, oh, espero que alguien lo agarre, espero que alguien pueda llegar a él. Deseo tanto que alguien lo vea. ¿O qué va a pasar enseguida? Tú saltas. Ese es un tipo de amor y ese es un tipo de compasión, pero significa, toma la maldita decisión. Alguien tiene que saltar del Titanic y agarrar a esa persona. Voy a ser yo. Ese se llama, es un hermoso verbo en tibetano, que significa que hasta aquí llegó la bola. No voy a buscar a alguien más. Oh, alguien se cayó del barco. Tienes que encontrar a alguien del personal para tratar de ayudarlo. Ahora, significa que no hablas con nadie, solo quítate la maldita camisa y salta al agua y ve por ellos. Eso es. Eso es responsabilidad personal. En términos generales, los no bodhisattvas pueden tener sentimientos de compasión y amor por los demás, pero no lo tienen. No van a decir, yo soy la persona que va a saltar del barco, a menos que estés en el camino del bodhisattva. Vas a buscar a un miembro del personal y hacerle saber que alguien se cayó del barco. Si estás en el camino del bodhisattva, vas a Laksam. Vas a decir, oh, wow, qué genial. Llegó a mí, soy el indicado. Tengo que saltar ya. Y todos hemos estado en estas situaciones. Quiero decir que si llegas a mi edad, has estado en situaciones en donde tienes que tomar una decisión rápida. O arriesgo mi vida o espero a alguien más. Y entonces es bueno si eres capaz de sentir Laksam. Es decir, depende de mí, hagámoslo. Es una cosa muy hermosa. Te hace sentir muy orgulloso después que no buscaste un miembro del personal. Bien, les digo que es uno de los placeres de la vida. Alguien le hace una pregunta a Pabonka Rinpoche. Estás hablando de tomar responsabilidad, ¿verdad? Sí. ¿En qué se diferencia eso del tercer paso? En el que quieres, Shinso, retribuirles. Sí, ¿cuál es la diferencia entre el paso 6 y el paso 3? Bueno, el paso 3 es, voy a retribuirle a mi mamá. Ella cuidó de mí, se lo devolveré. ¿Y cuál es la diferencia entre eso y el paso número 6 en el que dices, yo me encargo? Él dice, tú dime la diferencia. Aquí responde. Estás en una tienda departamental, ves un hermoso vestido y dices, oh, vaya. Recuerdo que estaba en Taiwán, fui a Christian Dior, tenían uno de 3,000, tenían un vestido bonito y pensé, se lo voy a comprar a Verónica. Y me quedé ahí como 20 minutos y dije, Dios, es uno de los vestidos más bellos que he visto. Entonces, cuando le pregunté a la señora cuánto costaba el vestido, y me dijo 3,000 o 5,000, y yo me quedé. Y luego tienes ese momento, ¿vas a saltar o no? Por cierto, no lo hice, pero tal vez debería haberlo hecho. Pensé que era demasiado. Pero en ese momento, tienes que tomar una decisión. ¿Vas a saltar o no? Entonces, compasión normal, amor normal, es como admirar el vestido. Y luego, la diferencia entre eso y Laksam, la diferencia entre eso y asumir la responsabilidad es... Sí, aquí está la tarjeta de crédito, maldita sea. Aquí está la maldita tarjeta de crédito. Por cierto, yo no lo hice. Bueno, lo hice en otro lugar.
Y ella terminó regalándole el vestido a Peter y María para su boda porque era muy hermoso. Ella dijo, este es un vestido para boda, Geshe-la, como sea. Es una distinción interesante para Pabonka que no se supone que esté involucrado en negocios. Leímos esto en los votos del monje, en el último término del Mixed Nuts. Él dice algo como, es como cuando sacas tu maldita tarjeta de crédito y la pones en el mostrador. Estoy dispuesto, estoy listo, aquí está mi tarjeta de crédito. Bien, piénsalo, es una analogía interesante para que un monje lo haga. Significa que tú decides. Significa que tomas esa decisión, saltas, ¿me entiendes? Saltas. Si aún no saltas, ese es el número 3. Me gustaría devolvérselo. Y si saltas, es el número 6. Voy a devolvérselo. ¿Entiendes? Genial. Significa, mi maestro me enseñó eso, dijo nuestro maestro. Así que lo está acreditando a, ¿cómo se llama su maestro? El que escribió el... George. Bueno, puedes comprobarlo. Siempre olvido su nombre. El maestro de Pabonka Rinpoche dijo, eso es lo que dijo mi maestro. Tal vez su maestro estaba comprando caballos y esas cosas, no lo sé. Bien, me gustaría esta foto es... Este tipo está llamando a su madre. Compré mi primer edificio como si salté, ¿sabes? Acabo de firmar la hipoteca. El edificio está detrás de él. Recuerdo cuando compramos nuestro primer edificio en Nueva York. Y fue una gran apuesta. Fue un gran riesgo. Dudamos por un par de meses y lo dijimos, maldita sea, hagámoslo. Y ese sentimiento en tu corazón de, bien, diablos, ya está, voy a comprarlo. Creo que es como ese tipo de Nueva York, 1990 y algo, que dice, bueno, mamá, compré el edificio, tomé la decisión, para bien o para mal. Muy bien, esto finaliza Claxam y estamos en la frontera del paso número 7, que es que se siente realmente tener esa visión de saltar entre planetas cuidando de miles de millones de personas. Y vamos a retomar eso en el próximo curso de la MRIM. ¡Yay! Gracias. Vamos a tener un pequeño repaso y una clase más y revisaremos todo lo que hemos hablado durante estas 15, 14 clases. Bien, nos vemos.